Bien, el tema del fraude en general, el tema del fraude en Tucumán, lo que puede pasar en la justicia con dos juristas muy prestigiosos, Ricardo Gilavedra, Daniel Sapsay, tan prestigiosos que los dos son candidatos, he leído por ahí, a ser futuros miembros de la Corte Suprema de Justicia. No les voy a preguntar si es cierto o no, porque no lo deben saber. Lo primero que les quiero preguntar es si hubo fraude en Tucumán. Si ustedes, con lo que han leído, con lo que han visto, si hubo fraude en Tucumán. Sí, yo definitivamente considero que lo ha habido. Que prácticamente no hubo irregularidad que se pueda cometer en un comicio que no se haya llevado a cabo. Inclusive determinados términos nuevos, como hablar de urnas embarazadas porque tienen más votos que la gente que votó, urnas incendiadas, clientelismo de todo tipo con bolsones, con presiones para que se vote de determinada manera, con compra de fiscales de la oposición, con la desaparición de las cámaras que estaban filmando el modo como se enviaba los datos e inclusive con la verificación de que los telegramas que llegaban al correo estaban cambiados. O sea, y seguramente me olvido de muchos más, pero hemos tenido prácticamente todo. Entonces, si eso no es fraude, ¿qué es el fraude? Ahora, eso respalda, y esto le pregunto a los dos, respalda la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo que anuló la elección. ¿Se puede anular una elección? Digo, porque esta fue una decisión que se tomó por primera vez desde 1983, anular una elección. Esto que dice Sapsay, ¿respalda esa anulación? Sí, lo que dice Daniel Sapsay es lo que dice incluso el propio tribunal que ha convalidado las elecciones. Es decir, la sentencia del Superior Tribunal de Tucumán no dice que no hubo fraude, dice que hubo muchísimas irregularidades. Lo que ocurre es que sostiene que no se ha demostrado que esas irregularidades pudieron torcer el resultado final de la elección. Y yo creo que la diferencia radica en que lo que está en cuestión no es el día de la elección si hubo suficientes irregularidades para ver el resultado final, sino que lo que está viciado es el proceso electoral. ¿En qué sentido? Es decir, las condiciones que hacen de que el pueblo pueda tener libertad para elegir. Es decir, no solo las enormidades que se cometieron el día de la elección, sino las condiciones estructurales que llevaron a un proceso viciado. Es decir, lo que falló en Tucumán, y esto en realidad viene fallando hace mucho tiempo, no solo en Tucumán, sino en muchas partes de la Argentina, es el debido proceso electoral. Es decir, un esquema que está destinado a hacer trampa. Y esto tiene que ver, obviamente, con el clientelismo, que no lo niega ni las autoridades electas. Es decir, las propias autoridades electas dicen, bueno, incluso lo que estamos viendo ahora por televisión, cuando dicen, pero la gente cuando va al cuarto oscuro, esto no puede votar lo que quiera. No. Lo que tiene que estar prohibido es la interferencia a través de dádivas, bueno, de la libertad de elegir. Cuando uno paga, cuando uno le da cosas, bueno, sin duda está afectando la libertad de la voluntad del elector. Y esto es el proceso electoral previo. Que no puede decir el argumento, que lo repite ahora la Superior Tribunal de Tucumán, de que no sabemos qué pasó cuando fue al cuarto oscuro. No. Y sobre todo cuando en un país con extrema pobreza, con grandes necesidades, bueno, uno no puede tratar de contaminar la pureza del sufragio. Es el debido proceso electoral lo que está en juego. ¿Qué pasó para que en los últimos años haya entrado en duda, en sospecha las elecciones? Porque yo lo recordaba recién con De la Sota. Yo me acuerdo en el 2009, cuando Kirchner fue candidato, a las 11 de la noche de ese domingo, él aceptó que había perdido. ¿Qué pasó en estos años para que hayamos entrado en semejante clima de sospecha? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que todos los controles durante estos 12 años, de a poco se han ido relajando. No digo solo en materia electoral, en todos los órdenes. En segundo lugar, el sistema que tenemos en Argentina de control es totalmente obsoleto. Estoy de acuerdo con lo que decía el gobernador de la Sota. No tiene que ser el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio de Justicia, el que lleve una parte sumamente importante del proceso electoral.
porque es como poner al zorro a cuidar a las gallinas, una parte interesada. Esto no existe en ningún país de Latinoamérica. Entonces, yo creo que con un gobierno que ha tenido la tentación y la ha plasmado en muchos planos, de que se relajen los controles y de pensar que los controles implican hacer un golpe de Estado, una desestabilización, teniendo todavía una parte importante de quien dirige el proceso electoral dentro del propio Ejecutivo, bueno, ha inducido a todo este tipo de situaciones donde ya ahora lo que es el primer paso básico para acceder a la democracia, que es la legitimación de los gobernantes, está puesto en duda. ¿Qué pasó, Ricardo? A ver, ha habido una degradación institucional, yo creo que paulatina y que no ha cesado. Lo que ocurrió en Tucumán es lo que viene ocurriendo en muchas provincias argentinas. Yo creo que la Argentina tiene muchas zonas marrones, digo, para parafrasear a Guillermo O'Donnell, ¿no? Es decir, tenemos muchas provincias argentinas que son verdaderos feudos. Ahí no hay democracia republicana. Ahí existen verdaderos caciques en cada una de las provincias que controlan a la justicia, controlan los medios, controlan todo y obviamente se entrampan en las elecciones. Este tema de las dádivas, de las compras de los votos, bueno, es un emergente de toda esa situación. Y creo que esto ha hecho eclosión en Tucumán. Y sinceramente yo creo que no hay manera de volver la legitimidad a lo que ocurrió, sino, bueno, obviamente hacer nuevas elecciones y establecer nuevas reglas de juego que aseguren la transparencia. Y sinceramente esto tiene su reflejo también, en otra medida, por supuesto, en el gobierno nacional, en el que también se ha aprovechado de una estructura electoral, bueno, que sinceramente alienta todo este tipo de práctica. El seguir votando con las boletas que tienen que proveerlas los partidos políticos, que le dicen, bueno, los partidos tienen que controlar, poner fiscales. No, ponen fiscales para que no les roben las boletas. Porque todo el mundo sabe que en el conurbano bonaerense se roban las boletas. Y ha habido denuncias enormes y ha habido elecciones verdaderamente escandalosas que no llegaron a mayores, pero el resultado ha sido muy contundente, pero en el que las prácticas han sido nefastas. No es posible que sigamos manteniendo en este momento ese sistema y no vayamos a un sistema de boleta única, boleta electrónica, algo que termine con el trapicheo esto de los fiscales, del robo de las boletas, etcétera, ¿no? ¿Debe tomar la Corte Suprema el caso de Tucumán? Porque ahí hay versiones distintas. Seguramente la oposición va a apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no sabemos qué va a hacer la Corte. Bueno, desde el punto de vista, digamos, estrictamente técnico, lo puede tomar. ¿Por qué? Porque se han producido agravios a normas de la Constitución Nacional, fundamentalmente el artículo 37, que es de la reforma del 94, que se refiere a la libertad del sufragio, la igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, hay motivos. Y de hecho, en cuestiones electorales, aunque muy pocas veces, cuestiones electorales provinciales, se ha metido, sin embargo, hace 2 años, en el tema Santiago del Estero, para evitar una reelección consecutiva del ex gobernador Zamora, lo hizo e impidió que esto se concretase. O sea, yo creo que las circunstancias se dan. Vamos a ver si llegamos con los tiempos, porque no olvidemos que el recurso tiene que ser primero planteado ante la Corte Suprema Tucumana, que tiene que decidir si lo concede o no. Vamos a ver cuánto tiempo se toma. Y luego, aunque no lo conceda, sí se puede llegar en lo que se llama la queja, la vía de hecho directamente ante la Corte Suprema. Ricardo. Sí, es difícil pronosticar esto, ¿no? Y también yo creo que la Corte Suprema no puede arreglar algunas cuestiones que son estructurales al país, ¿no? Que esto lo tiene que arreglar muchas veces la política. Pero por cierto, yo coincido con lo que dice Daniel, que estamos ante violaciones sustanciales al principio básico de la democracia, la soberanía popular, la transparencia del sufragio, la libertad de elegir. Ahora, hay que ver también cómo llega el recurso, de qué manera, si los agravios son suficientes, si son bien planteados, en fin. Me parece que más allá de lo que si la Corte se lo puede llegar a asumir o no el conocimiento del asunto, yo creo que esto lo que hace patente es una degradación institucional terrible que padece la Argentina, ¿no? Y que ha puesto en tela de juicio el principio básico de la democracia, ¿no? La credibilidad
del voto popular. Hay otros casos electorales que se están manejando, que se están discutiendo en el país y que podrían llegar a la Corte Suprema. Caso Santa Cruz, por ejemplo. Bueno, la ley de lemas. Yo creo sinceramente que la ley de lemas no se compadece con nuestra Constitución Nacional, porque la ley de lemas significa un redireccionamiento de la voluntad del elector. Es decir, el que vota por un sublema, bueno, a lo mejor no está votando por el sublema de al lado. Es decir, quiere elegir a este candidato y no a otro. Y esto yo creo que viola claramente la posibilidad de cada uno de los sufragantes de elegir libremente, ¿no? Por supuesto, siempre se hace por motivos de ventajas electorales. Santa Cruz, en el caso, ha escogido volver a la ley de lema, bueno, porque si fuera una elección lisa y llana, bueno, sus chances están muy disminuidas. Con la ley de lema trata de acumular, lo ha hecho el peronismo en muchas otras elecciones, ¿no? En muchas otras provincias. Esto también puede llegar y bueno, habrá que ver cómo llega y en qué condiciones, ¿no? Pero sinceramente estas son las cosas que habría que mejorar en la Argentina en materia electoral. No ley de lema, por supuesto, no trampa, comicios transparentes, boleta única, electrónica, etc. Ahora, ¿hay alguna manera desde el punto de vista constitucional de unificar el sistema electoral del país? Es decir, que sea uno solo, que se vote el mismo día en todas las provincias, en todos los municipios. Como pasa en Estados Unidos, que es un país federal y también se vota un mismo día en todas partes. El tema y de una misma manera. De votar un mismo día, sí, pero de una misma manera no, porque como es un país federal y la Constitución expresamente dice que son las provincias las que determinan el sistema por el cual se eligen a las autoridades, es imposible imponerlo desde el Congreso de la Nación. Pero el voto en el mismo día, sí. Ahora, yo quería agregar a lo que decía Ricardo, que coincido con respecto a la ley de lemas en Santa Cruz, que además viola expresamente una disposición de la Constitución de Santa Cruz, Sí, que dice que el gobernador se eligen directamente y a simple pluralidad de sufragios. Al acumularse se termina la simple pluralidad. Con lo cual, ya la misma Constitución lo está claramente vedado. Claro. ¿Habría alguna posibilidad de unificar en algo el sistema electoral? ¿Sería necesario hacerlo? ¿O conviene al sistema federal, conviene a los gobernadores elegir cada uno cuál es la fecha? A ver, yo diría una cuestión general. Me parece que en la Argentina, si la cuestión institucional está entre las primeras preocupaciones del país, yo creo que el tema federal en general tiene que ser una de las prioridades, ¿no? Yo creo que estamos muy mal en materia de federalismo. Yo creo que el federalismo es una de las decadencias institucionales más fuertes que tenemos. Y por supuesto la necesidad de acabar con estas feudos, con estos sistemas electorales que verdaderamente poco tienen que ver con los principios básicos de la democracia republicana, con el reparto fiscal de los recursos, en fin, muchas cuestiones que hace nuestro sistema federal, bueno, podrían, en la medida que se canalicen estas cuestiones, ir solucionando estos temas. Por supuesto, lo que dices respecto de la unificación de las fechas, claro que se puede hacer. Cada provincia es libre de elegir de qué manera elige sus autoridades, pero bueno, pero que esto sea a través de procedimientos transparentes y con controles adecuados. Le agradezco a los dos. Muchas gracias a usted. Una pausa.